Secretaría de Educación Pública. Víctor Manuel Cruz Atienza es un sismólogo mexicano que se encuentra entre los mejores científicos del mundo. Sus trabajos de investigación se enfocan a la física de los terremotos, las leyes que determinan su dimensión y sus efectos. Los modelos matemáticos realizados por el doctor Cruz Atienza permiten entender mejor los sismos, saber qué podría pasar en un futuro, de qué tamaño podrían ser las sacudidas y en qué zonas se podrían concentrar los daños. También son utilizados por las autoridades de protección civil para realizar mapas de riesgo y programas de atención a la población en caso de un sismo. Su trabajo demostró que el sismo del pasado 19 de septiembre de magnitud 7.1 que se registró en el centro de México se comportó exactamente como sus modelos lo habían apuntado. Yo hago las cosas porque no puedo no hacerlas, porque hay una fuerza dentro de mí en ciertos momentos, una pasión muy grande que me empuja a hacer muchas veces cosas que no quiero hacer, como todos. Pero es esa fuerza inagotable que en el caso de la ciencia proviene de la curiosidad. Víctor Manuel Cruz Atienza nació el 18 de septiembre de 1974 en la Ciudad de México. Estudió Ingeniería Geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla Gabino Barreda por ser el alumno más destacado de su generación. Hizo su maestría en sismología en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Una beca del CONACYT lo llevó a estudiar en la Universidad de Nisa Sofía Antípolis, Francia, el doctorado en Geofísica y Ciencias del Universo. A su regreso a México ingresó en 2007 al Departamento de Sismología de la UNAM como investigador. En 2013 fue nombrado jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro permanente del Comité Directivo de Alerta Sísmica del Distrito Federal. También fue responsable de la Red Sismológica Red de Auxilio para Emergencias Sísmicas del Instituto de Geofísica de la UNAM. Fue reconocido por la revista Nature como uno de los 10 científicos más relevantes del 2017. Yo siempre he sido obsesivo, de alguna forma, pensando en la niñez. Me entraban ideas que no soltaba. Podían ser muy simples o no tanto. Recuerdo muchos años en los que en casa de mis padres, donde ellos construyeron su casa, durante muchos años hubieron cascajos en el terreno, habían restos de las obras. Y para mí era siempre muy estimulante pasearme por ahí y buscar objetos con los que se pudiera hacer algo, ¿no? Que podían servir para otra cosa. Entonces, así me valía yo de lo que hubiera para inventar cosillas, ¿no? Y sí me encapsulaba en ello. Yo tuve la suerte de aprender carpintería con un profesor extraordinario. Y claro, entonces empecé a elaborar un poquito más mis inventos, mis utensilios, mis cosas, y siempre encapsulado en esas ideas u obsesiones que me causaban mucha satisfacción de hacer cosas, ¿no? ¿Y cómo era la influencia de sus padres, no? Bueno, mi familia se desprende de un suceso histórico trágico, que es la Guerra Civil Española, en la que mucha gente tuvo que dejarlo todo y vivir donde pudieron vivir con lo que traían dentro, nada más, ¿no? Y las razones también por las que tuvieron que dejarlo todo eran convicciones, eran valores. Entonces yo, digamos, después de muchos años he entendido que mucho de lo que yo soy, de lo que aprendí, es consecuencia de un determinismo histórico en personas muy comprometidas con una causa, ¿no? Mi padre no, él es ingeniero, es un gran profesor de cálculo. De hecho, mi padre fue mi maestro de cálculo diferencial e integral en la prepa. Entonces, pues de alguna forma sí habrá permeado algo
pero tampoco es que en mi casa se hablara de ciencia, ni mucho menos. No era algo, al menos conscientemente, que conscientemente tuviera un lugar particularmente importante. Víctor Manuel Cruz Atienza se autodefine como un bicho raro, afectuoso, independiente, contestatario, que disfruta bailar. De joven se enfrentó a la disyuntiva de dedicarse a la música de manera profesional o a la ciencia. ¿Y la escuela cómo fue influyendo en este camino? Uno asimila muchas cosas, uno descubre muchas cosas en diferentes dominios, no solo en la ciencia. Ahí es cuando aprendí carpintería, cuando empecé a tocar guitarra. Yo dediqué muchos años de mi vida con mucha seriedad a la guitarra clásica. De hecho, tuve que decidir si dedicarme a la ciencia o al instrumento. Fue una decisión muy difícil en mi vida. Pues eso fue ya en la carrera. Eso fue en la carrera cuando tenía yo que dividir mis días, 5 horas al instrumento, al menos 3 diarias, y el resto a mis estudios que exigían muchísimo tiempo, de ingeniería geofísica en este caso. Ya entrar al mundo de la música desde ese punto de vista no solo exige mucho tiempo, es duro, es duro. O sea, de hecho yo creo que la decisión dentro de mí se tomó cuando me había propuesto participar en un concurso nacional de guitarra. Yo ya sabía lo que eran los concursos, yo ya había visto grandes guitarristas y fue demasiado grande la exigencia. Poco a poco opté, no participé, entonces ya me dediqué plenamente a la ingeniería geofísica y luego te comentaba yo que durante mis estudios de geofísica comencé otra carrera, la de filosofía. Sin duda alguna, el sismo que se registró en México en 1985 marcó el destino de Víctor Manuel, que con solo 11 años experimentó este fenómeno de la naturaleza. ¿Pero por qué ingeniería geofísica en un primer momento? Yo no sabía qué estudiar a ciencia cierta. A mí me fascina la arquitectura. Yo estoy a punto de estudiar arquitectura. O física o ingeniería, ¿no? Tal vez por una influencia tácita de mi padre, no lo sé. Y finalmente opté por una ingeniería, la ingeniería que me brindaba la mayor cantidad de bases físico-matemáticas, en particular con respecto a la Tierra, ¿no? El caso de los sismos es algo que por más que uno los estudie, siempre van a despertar algo incomprensible, ¿no? O sea, va más allá o sea, apela a los instintos, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina también, ¿no? ¿Qué impresión despertaban los sismos? Desde luego que no olvidaré algunas sacudidas, notablemente la 85, yo tenía 11 años, íbamos a ir a la escuela esa mañana, y la sacudí en Tepepan, que es al sur de la ciudad, donde en el terreno este famoso donde viví muchos años, pues ahí las sacudidas, hoy lo sé, no son ni remotamente tan grandes como en otros lugares de la ciudad misma, ¿no? Y a pesar de ello fue muy impresionante, ¿no? Y más allá de esa experiencia instintiva animal, de la sacudida misma y de sostener mi equilibrio ante ella, lo que supuso, ¿no?, que fuimos entendiendo los días después, o sea, el desastre que implicó, pues es inolvidable, ¿no? Y bueno, y luego otros sismos, de los muchos que han ocurrido, ninguno tan devastador como ese, incluyendo el del año pasado, pues han ido enriqueciendo esa fascinación, ¿sí? Yo sigo sosteniendo que la sismología ha sido la herramienta que más ha permitido entender el funcionamiento y la estructura interna del planeta, por diversas razones. Entonces todo se fue acomodando hasta que tuve luego la suerte y el coraje de venir, presentarme aquí ante los profesores sismólogos del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, en el que ha habido en ese instituto una escuela sismológica muy notable a nivel mundial, para solicitar apoyo, más bien preguntar si podía yo colaborar, empezar a convivir con ellos, y así fue, ¿no? Y así fue. Entonces ahí hicimos cosas que hasta la fecha, ya estoy hablando de mi maestría,
finales de mi licenciatura, son de los trabajos que más valoro. En el ámbito de la sismología, a Cruz Atienza le tocó vivir una revolución científica iniciada por el grupo de investigación francés. Durante mucho tiempo, el ruido sísmico ambiental se consideró inútil. Hoy, este resulta esencial para determinar la estructura interna del planeta y cuantificar las variaciones de las propiedades mecánicas de la corteza terrestre después de un terremoto o dentro de un volcán. Cuando acabé la maestría, o la iba a terminar, me interesé mucho por, bueno, yo ya lo había decidido, seguir con un doctorado, y me llamó mucho el hacerlo en Francia, un país que por razones históricas familiares, mi madre nació en Francia, en el exilio, ahí se formó, ahí creció, a pesar de que su país, en el corazón y en la mente, y en el que nunca vivió fue España, de donde fueron expulsados sus padres. Francia es una potencia mundial en sismología, por paradójico o absurdo que pudiera parecer, porque tiembla muy poco en ese país, pero hay una escuela muy fuerte de sismólogos ahí. Entonces, claro, pues ya se articuló la posibilidad, gracias a CONACYT, con el cual yo siempre estaré infinitamente agradecido, para poder hacer mi doctorado en Francia con gente de primerísimo nivel. Entonces ahí empecé la aventura del doctorado. Pero yo ya iba con cierto bagaje y experiencia que llegando a Francia me di cuenta que mis colegas, mis compañeros no la tenían. O sea, yo ya venía con una experiencia acumulada en México durante mi licenciatura y maestría en la investigación, que mis compañeros que empezaron el doctorado ya no tenían, ¿no? Al volver, Víctor Manuel Cruz Atienza nos platica de su participación en un proyecto entre México y Japón de grandes dimensiones, en el que se está estudiando como nunca se había hecho la brecha sísmica de Guerrero. Actualmente, el doctor Cruz Atienza es responsable en México del proyecto bilateral Japón-México, evaluación de riesgos de grandes terremotos y tsunamis en la costa mexicana del Pacífico para mitigación de desastres. En este programa están involucrados más de 60 especialistas de ambas naciones. Japón es un país con un desarrollo tecnológico extraordinario, donde ocurren muchísimos terremotos, tantos o más que en México. Y a raíz de la catástrofe de 2011, ese país tomó la decisión de compartir su experiencia con otros países, con otros expertos, para evitar que esto se reproduzca o ocurra en esos otros países. Entonces se acercaron a nosotros. Hay que decir que muchos de los fenómenos que ocurren aquí, asociados a los sismos, también ocurren allá y en otros lugares. O sea, son fenómenos universales que como científicos nos interesan per se. Entonces, este acercamiento de este grupo de científicos muy notables japoneses permitió construir una colaboración de la cual hasta hoy me siento orgulloso. Veremos el desenlace en algunos años, pero hasta ahora creo que va bien. Y hablemos un poco del proyecto de Guerrero. ¿Por qué es tan trascendente este proyecto? Esencialmente lo que se pretende con el proyecto, a partir de una instrumentación inédita en el país y que casi no se ha hecho en el mundo, mencionabas los instrumentos que hemos instalado en el fondo del mar y otros que hemos empleado para medir lo que ocurre en el fondo del mar, que es algo extraordinario, tecnológicamente hablando. Con toda esa gran red de observación anfibia, que llamamos, sí, porque parte está en tierra y parte está en mar, vamos a poder cuantificar, como nunca se había hecho en México, el potencial sísmico de la brecha de Guerrero. Y con ese potencial cuantificado, entonces, proponer escenarios plausibles de futuros terremotos y de tsunamis asociados a dichos terremotos para generar mapas de peligro con incertidumbres de las zonas que serán inundadas en caso de que un tsunami, como ya ha habido en el pasado en México, se vuelva a repetir y contrastar, digamos, las medidas preventivas que hoy existan con el peligro que cuantificaremos de esta forma.
Al volver, sabremos cómo a lo largo de su carrera Víctor Manuel Cruz Atienza ha realizado aportaciones significativas. Estableció técnicas sismológicas para cuantificar la fricción en las fallas geológicas y escenarios sísmicos para evaluar el peligro en caso de que ocurra un sismo importante en la falla de San Andrés. La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circunpacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Aunque las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de México es receptora de todas ellas, debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos. De acuerdo con los especialistas, la causa de que los sismos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares radica, entre otras cosas, en la naturaleza de su terreno, ya que fue construida, recordemos, sobre un lago. Es un aspecto específico de la respuesta sísmica del Valle de México. Un aspecto, en particular me refiero al porqué de que las sacudidas intensas, o sea, la duración de las sacudidas intensas en una región de la ciudad asentada sobre sedimentos lacustres es tan larga en comparación de lo que se experimenta en zonas muy cercanas, pero fuera de los depósitos sedimentarios, notablemente en Ciudad Universitaria, en la zona de roca dura. Entonces, ese es un tema fascinante que ha sido objeto de debate por décadas de escuelas de especialistas, los físicos, los sismólogos, en fin, y muy complejo de entender, porque estos sedimentos a los que hice alusión son muy particulares, son arcillas compresibles, saturadas en agua, dentro de las cuales la energía sísmica se disipa muy rápidamente. ¿Sí? O sea, la atenuación de las ondas es muy alta. Lo esencial es, los desastres son una construcción social. Son el resultado de las decisiones que toma una sociedad. ¿Sí? Notablemente sus autoridades, porque son las cuyas decisiones tienen mayor incidencia en la sociedad. La amenaza de fenómenos naturales va a estar ahí siempre. En este caso los terremotos, puede ser un volcán, puede ser un huracán, inundaciones, etc. Los científicos, nuestra responsabilidad es caracterizarlos, entenderlos, cuantificarlos, y ese es el insumo inicial del cual se desprende toda una estrategia multidisciplinaria de prevención que lo que va a hacer es que esa amenaza, ese peligro, no se traduzca en un riesgo, es decir, ese conocimiento se va a traducir, se debe y se ha traducido, pero debería traducirse mucho más, en una reducción de nuestra vulnerabilidad ante la amenaza. Por cada peso que no se invierta en la prevención, es decir, en la reducción del riesgo, en hacernos menos vulnerables ante la amenaza, el gobierno de un país tendrá ineluctablemente que destinar de 5 a 10 pesos para reconstruir los efectos que pueda tener una amenaza, en este caso los sismos, ¿no? Los desastres no son una fatalidad. Entonces, bueno, hay muchas, digamos, síntomas institucionales que demuestran cómo ese paradigma está completamente tergiversado, o sea, no es el correcto, ¿no? El que opera en las autoridades de este país, como seguramente en la de muchos otros, no en todos, no es la adecuada, ¿no? Entonces, ojalá que trascienda toda esta desgracia que ocurrió en decisiones inteligentes, ¿no? Desde lo más arriba. Este 2017, la publicación científica Nature destacó la labor de Cruz Atienza durante los 2 terremotos que se registraron en México en septiembre pasado. Su trabajo le valió que fuera reconocido como uno de los 10 científicos más relevantes del año. Nosotros como sismólogos tenemos la obligación, no solo moral, sino profesional, de informar a la sociedad sobre lo que sabemos relacionado a los terremotos. O sea, es nuestra obligación. Entonces, desde ese punto de vista, con los tantos sismos que han ocurrido en México, todos mis colegas y yo mismo hemos, digamos, interactuado mucho con los medios con esa finalidad. Y ahora hay que ser inteligentes para aportar algo sensato,
para opinar cosas que vayan mucho más allá, que trasciendan los intereses, por ejemplo, de mi grupo de trabajo, que realmente beneficie al país. ¿Qué le dirías a los jóvenes mexicanos que están pensando en carreras científicas, que quieren tener un aliciente para poder dedicar su vida a esto como lo hacen? Bueno, en México hacen falta muchos sismólogos. Es escandalosa la cantidad de expertos, la ínfima cantidad de expertos en la materia en un país donde no solo representa un laboratorio geofísico inagotable, sino que supone amenazas enormes para la sociedad, ¿no? Entonces, eso es primero que nada, hace falta muchísimos más expertos en México, y si los jóvenes, los niños se entusiasman y deciden incurrir en esta disciplina, pues sería maravilloso para México, y ojalá las autoridades del país escuchen, sean conscientes de esta necesidad y permitan que crezca la comunidad de expertos. Y espero que quien nos escuche, sobre todo los jóvenes, los niños, encuentren en este dominio del conocimiento algo inagotable, porque así es, y dentro del cual podrían contribuir cosas muy importantes para la sociedad y para el conocimiento per se. Entonces, ya sabrán un poco más entender qué es lo que ocurre cuando se imponga el próximo terremoto también. Le agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión, en donde platicaremos en corto con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.